hemos tenido este inconveniente respecto a la toma de la universidad, entonces no me parecía justo que algunos... Sí, se ve, doctora. Ya, esta no, esa es la otra, esta. Muy bien. Entonces el día de hoy empezamos ya una parte un poquito ya más específica de lo que es el curso de geriatría. Entonces, muchos de ustedes ya se han dado cuenta que evaluar la salud del adulto mayor es un poquito, tiene ciertas características. Yo no diría complicado ni difícil, sino ciertas características, ya que es una población muy heterogénea. Ya hasta acá nos hemos dado cuenta que la edad no es solamente la edad cronológica, sino hay otros puntos que tenemos que evaluar. Además que los adultos mayores presentan mucha carga de enfermedad. Entonces, muchos de ellos tienen 2, 3 más enfermedades, o lo que llamamos multimorbilidad o pluripatología. En muchas ocasiones no solamente evaluamos la parte clínica, sino también hay otros componentes que comprometen la salud, como componentes funcionales, factores mentales, factores incluso sociofamiliares. Entonces, abordar a un adulto mayor se hace un poquito, digamos, más complicado. Muy bien. Entonces, cuando evaluamos a un adulto mayor de forma clásica, pues ya conocemos ustedes que si viene una historia evaluando a un adulto mayor en la emergencia, en la consulta o en la hospitalización, lo clásico es hacer esto, ¿no? Una anamnesis, luego un examen físico, pedir los exámenes de laboratorio, radiológicos que podrían ayudarme al diagnóstico y finalmente instaurar un tratamiento. Entonces, eso es lo clásico. Pero ¿qué pasa en adulto mayor? Ya les estuve mencionando, es una población heterogénea, compleja, múltiples enfermedades, y muchas de estas enfermedades no son clásicas, muchas de ellas son atípicas. Muchas veces presentan síntomas tardíos, síntomas muy silenciosos, ¿no? Entonces muchas veces tenemos un paciente, por ejemplo, que puede ya tener manifestaciones cuando una infección urinaria ya está haciendo una sepsis, por ejemplo, ¿no? Y la signología es similar. Puede también tener alteraciones diferentes. Yo puedo tener 2 pacientes con la misma enfermedad, con la misma edad cronológica, sin embargo, tener que tener manifestaciones diferentes. Por eso es que tenemos que entrenarnos un poquito. La presentación de efectos adversos a medicamentos es mucho más frecuente que en el adulto joven, por eso hay que tener mucho cuidado incluso con la automedicación. Entonces, el proceso de diagnosticar a un adulto mayor es un poquito más complejo que en un adulto más joven. Entonces, si utilizamos el modelo tradicional que hemos visto acá en la primera parte, entonces nos quedamos muchas veces corto, nos puede llevar a error, podemos dejar pasar por alto algunos diagnósticos. Entonces, el sistema de salud tradicional necesita ser modificado para optimizar en atender a esta demanda de adultos mayores. Entonces, frente a esto, en estos años se han ido elaborando algunas formas de evaluar adulto mayor y como respuesta se ha elaborado una herramienta que se llama Valoración Geriátrica Integral, que está ahí en rojo, con las siglas clásicas que son BGI, ¿ya? BGI. Entonces, esta herramienta se ha constituido en la piedra angular de la geriatría. No haga valoración geriátrica, todos los niveles de atención, desde el nivel primario, atención primaria, centros de salud, hasta centros más grandes como hospitales o institutos especializados. Muy bien. ¿Y qué diferencia la evaluación de un adulto mayor, una evaluación clásica de una persona más joven frente a un adulto mayor en geriatría? Entonces, cuando hacemos una evaluación clásica, tenemos que es generalmente una evaluación más tubular, ¿no? Cuando más especializada, la evaluación se hace más tubular, ¿no? Entonces, ya nos hemos acostumbrado a que solo ve el corazón, sus sanguíneos, o que de repente el neumólogo solo ve el pulmón. Entonces, esto se ha ido haciendo cada vez más parcial, más regional y dependiente de la especialidad que estamos abordando. Entonces, el foco del problema principal de la consulta, o sea, es focalizado, o sea, es un órgano. Y el acto médico es responsabilidad del médico únicamente. ¿Qué diferencia en geriatría? Entonces, ya hemos estado viendo que la diferencia en geriatría es que es multidimensional, entonces abordamos más áreas que el área clínica netamente. Y el foco ya no es solamente esa consulta de especialidad, ya evaluamos un poco más allá, el estado de salud, identificar situaciones como el síndrome de fragilidad,
si el paciente es dependiente o no, si es autovalente, cómo es la situación social, si tiene soporte familiar. Entonces, es un poquito más amplio. Lógicamente, ya habíamos hablado que este trabajo muchas veces, y lo ideal, que sea un trabajo en equipo. Entonces, el acto médico no sería solamente responsable del médico, sino también de un equipo, en lo ideal. Muy bien, entonces definamos qué cosa sería la VGI o la valoración geriátrica integral. Pues ya les he estado anticipando que es un proceso diagnóstico que va a ser multidimensional y muchas veces lo ideal sería que sea interdisciplinario. ¿Una valoración geriátrica la puede hacer una sola persona, solo el médico? Sí, no es lo ideal, pero sí se puede. Entonces, ¿para qué está diseñado? Para evaluar las capacidades, las limitaciones, no solo desde el punto de vista médico, sino también mental, funcional y social de las personas mayores. Entonces, combina una valoración multidimensional, una intervención por problemas susceptible a un plan de seguimiento y un control periódico por resultados. Entonces, la idea es hacer una evaluación multidimensional, hacer abordaje multidimensional y hacer un plan de cuidados para poder superar estos déficits multidimensionales. Entonces, hay una forma, una herramienta que utilizamos para hacer esta valoración geriátrica que se llaman escalas de valoración, ¿ya? Entonces van a darse cuenta que en geriatría utilizamos muchas escalas. Pero yo de antemano les digo que las escalas no hacen diagnóstico, las escalas nos ayudan a aproximarnos al diagnóstico, hacen cribajes, nos ayuda a estandarizar lenguajes y demás, que vamos a ver luego, pero no hacen este diagnóstico, nunca van a superar el criterio clínico de la persona que está evaluando. ¿Qué ventajas tiene utilizar escalas? Muchas de ellas ya han sido validadas en poblaciones similares a la nuestra. La idea es que son objetivas, son específicas y evalúan cada dominio de esta valoración multidimensional. Entonces, ¿qué nos permiten hacer? Nos permiten dotar a los profesionales un lenguaje común. Es decir, si yo, por ejemplo, en este momento les digo, esta mañana vi un paciente de 86 años con un Bartel 20. En este momento ustedes no me entienden, pero Bartel es una escala funcional donde 20 es una dependencia grave del paciente. Entonces, solamente con esta palabra yo he dicho que es un paciente que es dependiente para muchas de sus actividades de autocuidado de otra persona. Probablemente esté en una silla de ruedas, lo ayuden a bañarse, tenga incontinencia. Simplemente como haber dicho Bartel 20. Y puedo decir también, hemos evaluado un paciente que tiene, por ejemplo, una escala de Yesavash 15. 15 de 15, en la versión de 15 ítems. Entonces, con esto yo estoy diciendo que es un paciente, la escala Yesavash es para evaluación del estado afectivo, para buscar depresión. En todo caso, este paciente 15 de 15 quiere decir que está normal, que no tiene depresión. Entonces, eso es lo que nos permite, entre los profesionales, uniformizar el lenguaje, estandarizar la valoración y permite contrastar resultados obtenidos en diferentes grupos de pacientes, incluso para hacer lectura crítica, incluso para hacer trabajos de investigación. Es una herramienta muy útil para la recolección de información, sobre todo con fines de investigación. Entonces, este cuadro que les he puesto ahí un gráfico es para que ustedes más o menos se den cuenta. La BGI tiene esos 4 pilares fundamentales que vamos a ir abordando poco a poco. Una evaluación clínica, enfermedades, síndromes geriátricos, evaluación nutricional, funcional, mental y social. Veamos. Entonces, como les había dicho, la valoración geriátrica tiene estos 4 pilares, utiliza muchas escalas. Acá les he puesto algunos ejemplos. ¿Para qué? Para saber cuáles son las ventajas de utilizar escalas y cuáles serían los inconvenientes de utilizar escalas. Las ventajas son rápidas de administración, se puntúan fácilmente, son bien aceptadas por los pacientes y por el personal de salud y tienen bajo costo, ¿ya? Y son sencillas, bueno, algunas más que otras, pero son sencillas de aplicar. Ya les he dicho que aparte estandarizan lenguaje y demás, pero ciertamente puede ser algunos inconvenientes. Puede haber sesgos culturales. Por ejemplo, hay escalas que hay que identificar animales, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver una escala, por ejemplo, la escala de Moca, donde le pedimos al paciente que identifique animales, pero la escala está validada para población europea. Entonces, por ejemplo, el animal es un león, un rinoceronte y un dromedario. Entonces, son animales que no son comunes en nuestra zona. Entonces, ya hay intentos de validar escalas nuevas, donde ya son animales, por ejemplo, más conocidos para nuestra cultura. También estas escalas, otro inconveniente es que tienen puntos de corte no definidos. Muchas veces depende de la población. Algunas de esas escalas no están validadas para nuestro medio. Muchas de ellas dependen del nivel educativo también del paciente.
y muchas veces no están adaptadas a las discapacidades sensoriales, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos evaluar porque el paciente tiene déficit auditivo, visual, y algunas cosas también a nivel educativo, diríamos, por ejemplo, cuando el paciente no tiene nivel de instrucción, no sabe leer y escribir, ¿no? Que es otro problema. ¿Y cuáles son los objetivos de la valoración geriátrica? ¿Para qué hacemos valoración geriátrica? ¿Para qué utilizamos esta herramienta? Nos permite conocer la situación basal del paciente. Por ejemplo, están ustedes en la emergencia y entra un paciente en delirio, hablando incoherencias, agresivo. Entonces ustedes se ponen a pensar, ¿estará siempre así el paciente? ¿O es que se ha puesto así en las últimas horas y en los últimos días? Entonces, si aplicamos esto de la valoración geriátrica en una situación basal, preguntaremos a la familia si el paciente es así habitualmente, cómo es su estado cognitivo previo y demás, y probablemente muchas veces podamos pensar de que este paciente podría ser una demencia, pero no, cuando preguntamos la situación basal, nos damos cuenta que es un paciente que cognitivamente estaba bien, hace unos días empezó a tener ciertas alteraciones de repente de su glucosa, y de momento ha hecho este episodio agudo de deterioro cognitivo, que podría ser un delirio, por ejemplo. Entonces, nos permite evaluar situaciones basales. Nos permite hacer mejor precisión diagnóstica. Eso lo vamos a ver progresivamente para ver que no solamente tenemos diagnósticos clínicos, también funcionales, mentales y sociales. Ya hemos visto esta repercusión en estas esferas y nos permite establecer planes de cuidado, planes de seguimiento y de tratamiento integral de acuerdo a las esferas. No todas las intervenciones van a ser farmacológicas, muchas de ellas no van a ser no farmacológicas y muchas de ellas estimular hábitos de vida saludables. ¿Qué costos en el tiempo? El plan instalado. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que está con un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, que de repente estuvo aislado, pero al hacer la evaluación detecto esto, hago una intervención, lo pongo en un taller de estimulación cognitiva, perdón. Entonces, en un tiempo la escala me salió de repente, esta escala cognitiva me salió de repente en 25. Haciendo el taller, haciendo las técnicas de estimulación cognitiva, vuelvo a hacer la evaluación y en 3 meses tengo al paciente con 29 y 28. Lógicamente esto me permite monitorear los cambios. Perdón. Identificar problemas no conocidos. O sea, muchas veces, muchas de las enfermedades y muchos de los síndromes geriátricos permanecen ocultos. Entonces, eso nos permite sacar a luz. Nos permite en algunos casos, también algunos tipos de escalas, estimar la esperanza de vida del paciente para hacer intervenciones, sobre todo en intervención oncogeriátrica. Nos permite predecir la tolerancia y el beneficio a tratamientos e influir en su elección. Por ejemplo, imagínense que ustedes son traumatólogos y tienen que operar una paciente que se ha fracturado la cadera. Y dices, ¿opero? No opero. Entonces, si hacemos una valoración geriátrica, vamos a descubrir todos los antecedentes del paciente y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que tiene 80 años, sin embargo, ya tiene una demencia en estadios avanzados, que es una paciente con dependencia ya moderada para actividades de vida diaria, un paciente que tiene desnutrición. Entonces, lógicamente lo vamos a pensar bien si, por ejemplo, le ponemos una prótesis, porque ustedes saben que para poner una prótesis fuera del costo que tiene la prótesis para la institución que esté o para el particular, tenemos que tener un pronóstico. Y este paciente con demencia, con dependencia total, con desnutrición, probablemente no haya un buen pronóstico para hacer una prótesis. Probablemente tengamos que hacer un tratamiento más conservador, de repente una placa, un costo menor, ¿no? A diferencia de un paciente, por decir, puede tener 85 años, pero es hipertenso, hace ejercicio, está cognitivamente bien, no tiene depresión, como hace ejercicio y se alimenta bien, está robusto. Lógicamente, este paciente, a pesar de que tiene 5 más, sería mejor candidato para una operación de cadera, por ejemplo. Entonces, esta evaluación también nos va a permitir incluir en la elección de tratamiento. También nos va a permitir planificar, organizar el seguimiento de los a corto, mediano y largo plazo, lógicamente, integrar preferencias, valoraciones del paciente en cuanto a la toma de decisiones. Por ejemplo, tomar decisiones si el paciente se hospitaliza, si va al domicilio, si el paciente de repente es tributario de una residencia o una casa de reposo, ¿no? También nos permite evaluar. Y este es un ejemplo
de literatura mexicana, donde vamos a ver cómo ellos hacen igual, ¿no? Ellos tienen su plan, un Instituto de Geriatría y Ginecología, donde también utilizan la misma herramienta que nosotros, que la valoración geriátrica integral, que no es exclusiva, eso lo van a encontrar en diferentes institutos, hospitales de geriatría, donde igual, miren, tienen sus 4 pilares. Ay, perdón, espérenme un ratito, se me va la batería. Ya. Entonces, ven que ellos también utilizan las 4 pilares: valoración física, esta es la valoración funcional, social y mental, ¿no? Entonces, con diferentes escalas que ellos están mencionando, que por ejemplo, algunas escalas que las vamos a mencionar nosotros también, pero igual trabajan con los 4 esferas. Entonces, en nuestro país, desde el 2010, salió una norma técnica en la cual implementaba esta técnica, o sea, esta valoración geriátrica en los hospitales de nuestro país. Sin embargo, no ha sido muy difundida, no se ha entrenado al personal de salud, entonces no se llegó a hacer completamente. Ejemplo, yo les digo, por ejemplo, hacia el 2015, 16, yo hice capacitación en el Ministerio de Salud, equipos, ¿no? Vinieron de varios hospitales, centros de salud, todo, de toda la red sur, y les entrenamos en lo que tenían que hacer esta valoración geriátrica. Sin embargo, al año siguiente me vuelven allá y me dicen, otra vez, y qué raro, pero si el equipo ya se ha hecho el entrenamiento de estos equipos, ¿no? Generalmente eran de 2 o 3 personas, o sea, médico, enfermera, a veces médico, enfermera, asistente social o psicólogo, dependiendo. Pero ¿qué pasa? Pues lo que sucede es que en estos centros muchas veces el equipo estaba conformado por personal serums, terminaron su serum, se retiraban, venía otro equipo, otro personal, pues y otra vez empezábamos de cero. Entonces así estábamos, pues justamente porque en la malla curricular de todos los profesionales de salud, pues no estaba cursos de, por lo menos, si no es geriatría, por lo menos de hacer un poco de lo que es valoración geriátrica. Muy bien. Entonces esto ha ido cambiando y en 2023 hubo una novedad con motivo del Día Nacional de Adulto Mayor, esta norma de resolución ministerial en la cual pone los puntos respecto al cuidado integral de la salud de adultos mayores, ¿no? Entonces, esta es la resolución, pues son varias páginas, pero hemos resumido algunas de las más importantes. Acá está, por ejemplo, el anexo 1 nos dice que el flujograma de todo adulto mayor en todo centro de salud tiene que pasar por lo siguiente. Entonces, el adulto mayor tiene que ser captado. O sea, no va a haber un adulto mayor que diga, doctor, vengo para que me haga una evaluación geriátrica. Eso sería lo ideal en algún momento, ¿no? Pero por ahora no. Entonces, los adultos mayores tenemos que buscarlos. ¿Dónde tenemos que buscarlos? Donde estén, si está en odontología, si vino acompañando al nieto, si vino porque fue al cardiólogo, debería ser captado, ¿no? Entonces, tiene que ser una admisión integral, donde se va a hacer pues, recepción, triaje, identificación de las situaciones de salud, una orientación. Dependiendo de que el paciente tuviera alguna enfermedad aguda, podría ir a urgencia, de repente podría hospitalizarse, pero ¿cuál es el punto? Cuando esté estable, se va a hacer una valoración geriátrica integral. Pero en nuestro país, el Ministerio de Salud, en esta norma técnica, le ha cambiado el nombre. Yo diría, le ha puesto BACAM, ¿no? Entonces, BACAM se le dice a la valoración clínica del adulto mayor, así le han puesto, pero en realidad es como una valoración geriátrica. BACAM le han puesto cuando la valoración geriátrica es pequeña, corta y que se hace en centros de primer nivel. Y valoración geriátrica lo han dejado como término cuando se hace más completa en hospitales ya más grandes. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, ¿qué nos permite hacer esta BACAM o valoración geriátrica corta? Evaluar las 4 áreas que hemos mencionado y finalmente clasificar a los adultos mayores en pacientes independientes, dependientes parciales o dependientes totales, y de acuerdo a cada grupo, elaborar un plan de cuidado integral, donde el Ministerio de Salud ofrece paquetes y luego hace seguimiento. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de los pilares de esa valoración clínica. Entonces ustedes recuerden que habíamos hablado que el primer pilar es la valoración en rojo, vamos a ver clínica. Entonces, ¿qué hacemos en la valoración clínica? Lo que hemos aprendido hasta aquí,
Hacemos una anamnesis, antecedentes personales, familiares, la historia, antecedentes patológicos, historia familiar, historia farmacológica completa. Esto yo lo voy a subrayar siempre, acostúmbrese siempre a hacer una buena historia farmacológica. Luego, pues haremos la exploración clínica, la exploración por aparatos y sistemas. Por eso es que el tema de envejecimiento por aparatos y sistemas entraba previa a esta, ¿no? Porque muchas cosas se tienen que mencionar aquí. Luego hacemos una detección de un término que empezamos a mencionar acá, que es lo que son síndromes geriátricos. De los síndromes geriátricos no son enfermedades, sino manifestaciones típicas de la presentación de patología del adulto mayor, ¿no? También hacemos una evaluación nutricional en esta área, sin que seamos nutricionistas. Yo digo que es importante que el médico, cuando evalúa a su paciente, tiene que tener una buena evaluación nutricional. No todo derivar al nutricionista. Entonces, los principales parámetros tiene que dictarlos el médico. Entonces, para eso elaboramos, ya acá empezamos la primera escala. La primera escala es la Mini Nutritional Assessment en NMA. Podemos utilizar la escala Glean, podemos utilizar antropometría. Entonces, luego hacemos la información del paciente, pedimos los exámenes complementarios. Acá les he puesto algunos exámenes básicos que tiene que haber en la historia del adulto mayor, como un hemograma, una bioquímica basal, sedimento de orina, dosaje de algunas vitaminas, especialmente ácido fólico y B12, que son muy frecuentes los déficits en nuestras zonas, la evaluación de la función tiroidea. Dependiendo de lo que encontremos en el examen, podemos pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax, que creo que sería lo más básico. Y en este cuadro de este lado, está tomado de un libro de geriatría americano, donde están los principales síndromes geriátricos, ¿no? Entonces, estos han ido cambiando con el tiempo. Está el caída, sarcopenia, polifarmacia, deterioro cognitivo, confusional agudo, incontinencia urinaria, inmovilidad, deterioro funcional y fragilidad, que es uno de los más importantes. Entonces, son varios. Muy bien, entonces hablamos de que la valoración clínica, uno de los puntos importantes es la evaluación nutricional y la evaluación de síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos los vamos a desarrollar en clases posteriores, porque en cada clase vamos a ir tocando un síndrome. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la valoración nutricional. Entonces, respecto a la evaluación nutricional, se nos plantea dos formas de hacer la evaluación, diría yo, para que lo tengamos en una forma estructurada de evaluar al paciente. Entonces, lo primero es utilizar el índice masa corporal. Entonces, usted ya sabe que el índice masa corporal, que es el que está ahí con la fórmula, es un índice muy utilizado. Sin embargo, tiene algunos sesgos, especialmente por algunas modificaciones en el aparato osteomioarticular que tiene el adulto mayor, que hemos mencionado en la clase anterior. Entonces, los puntos de corte no son tan similares como en el adulto joven. Entonces, ustedes saben que en el índice masa corporal normal son dos puntos mayores respecto al adulto mayor. Entonces, para nosotros peso bajo es menos de 23, a diferencia que en el adulto joven es menos de 19. Y, por ejemplo, el sobrepeso empieza en adulto joven en 25, sin embargo, en el adulto mayor es de 28 a 32. Y la obesidad recién empieza en el punto de corte 32. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esa diferencia que ha hecho la OMS para el índice de masa corporal en adultos mayores. Y la otra forma de abordar es mediante esta escala que ya les había mencionado, el NMA. El NMA es una escala que se ha creado básicamente para adulto mayor. Esta escala tiene varios ítems. Hay una versión larga y una versión corta. Entonces, esta es la forma corta, ¿ya? Y yo se las he puesto la forma corta. ¿Por qué? Porque es la que ha entrado a la norma técnica y que les había mencionado antes, ¿no? En la norma técnica esta que ha sacado el 2023 el Ministerio de Salud, justamente coloca la versión corta. Entonces, en esta versión corta, veamos, por ejemplo, está algunos parámetros como el peso, la talla, ¿no? Y acá, por ejemplo, un punto importante, mencionar qué tanto ha estado, si ha perdido apetito en los 3 últimos meses. Entonces, se le pone ahí del 0 al 2 si el paciente ha comido mucho menos, si ha comido menos o ha comido igual. Segunda pregunta, la pérdida reciente de peso en los 3 últimos meses, de acuerdo si ha perdido más de 3 kilos, no sabe, 1 a 3 kilos, o si no ha habido pérdida. Entonces, ahí también tenemos del 0 al 3. La movilidad, si puede movilizarse de la cama al sillón, si es el autónomo dentro de su domicilio, o si aparte de todo esto, él puede, por ejemplo, salir fuera de su domicilio. Se le pone uno de los puntos acá. Luego,
El paciente si ha tenido alguna enfermedad aguda de estrés que puede ser psicológico, por ejemplo, el diagnóstico de una depresión, de una ansiedad, de una demencia, entonces ahí es sí o no el puntaje correspondiente. Problemas neuropsicológicos, acá sí ya definidos como demencia, depresión leve o problemas, o que no ha tenido problemas. En el caso del parámetro antropométrico, utiliza el índice de masa corporal que hemos calculado acá, con los parámetros que ya hemos mencionado. Entonces se le coloca allí el puntaje. Entonces, el índice de masa corporal, si no estuviera disponible, no tenemos tallímetro, ni tenemos de repente para pesar, podemos utilizar otro parámetro que es la circunferencia de pantorrilla, ¿ya? Entonces ahí se mide si es más o menos de 31 y se le pone el puntaje. Sumamos todo lo que nos ha salido acá y vamos a clasificar a nuestro paciente. Si es de 0 a 7, el paciente está en malnutrición. Ojo que no dice que si está obeso o desnutrido, solamente dice malnutrición. Si el paciente tiene de 8 a 11 puntos, el paciente está en riesgo de malnutrición. Y si tiene 12 a 14 puntos, el estado nutricional es normal. Entonces, si yo tengo un paciente, cuando hagamos las prácticas, yo te digo, evalúa el estado nutricional, entonces me dirá, según el índice de masa corporal, el paciente está con sobrepeso. Y según la escala de NMA versión corta, el paciente está en riesgo de malnutrición, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber dos diagnósticos utilizando estos dos parámetros. Muy bien. Otras cosas que tenemos que hacer cuando evaluamos la parte nutricional del paciente es la antropometría. Entonces, ya hemos mencionado el peso y talla para evaluar el índice de masa corporal. Y acá agregamos dos puntos más que ya habíamos mencionado antes, perdón. La circunferencia de pantorrilla, donde se coloca al paciente sentado y se toma con una cinta métrica de preferencia flexible a la altura más ancha de la pantorrilla y tomamos el punto ahí, ¿no? Es la circunferencia pantorrilla. Y la circunferencia braquial, que más o menos está a la mitad entre el acromión y el olecranon, y generalmente es el punto más ancho, igual que la pantorrilla, se hace la circunferencia y se ve qué punto, entonces es la circunferencia braquial. Muy bien, y esta es la tabla de valoración nutricional que ha ideado el Ministerio de Salud del Perú para esta norma técnica, ¿no? Y aquí están las instrucciones de cómo utilizamos el puntaje. Recuerdan que en el NMA le ponemos un puntaje acá a la circunferencia de pantorrilla, entonces aquí están los puntajes que nos permiten hacer eso, ¿no? Entonces, acá les he puesto una clasificación, para que vean cómo es la comparación entre la clasificación de la índice de masa corporal de adultos y adultos mayores. Entonces, para que vean que es un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, la obesidad en adultos más jóvenes a partir de 30, en cambio en adultos mayores a partir de 32, o sea, es un poco, digamos, yo en general es como 2 puntos más. Muy bien. ¿Y qué nos permite hacer la evaluación de esta escala en la cual habíamos dicho acá el NMA, clasificar al paciente como estado nutricional normal, de riesgo o malnutrición? Nos permite ver, por ejemplo, si tuviéramos un paciente de 12 a 14 puntos de estado nutricional normal, ¿qué recomendación damos? ¿Verdad? Entonces después se tiene que reevaluar, o sea, no que no nos quedamos ahí, nos decimos, ya usted está bien, y va y ya no volvemos a verlo nunca más. No, se tiene que volver a hacer esta reevaluación nutricional cuando sucede algo agudo. Por ejemplo, el paciente se hospitalizó por una neumonía. El paciente tuvo una caída y se fracturó. Entonces, una situación que ha cambiado la situación funcional del paciente va a ser una situación aguda. Y si no es así, bueno, esto podría ser a los 3 meses. Imagínense, hemos hecho una evaluación, nos salió que estaba normal, pero pasa que se hospitalizó en 3 meses, no comió un tiempo, bajó de peso, entonces tenemos que volver a hacer en 3 meses una nueva valoración. Si no pasara nada agudo, ya al mes tenemos que volver a evaluar al paciente, en aquellos que viven en su domicilio, o sea, los de la comunidad. En pacientes que están hospitalizados largas estancias, en pacientes que viven en casas de reposo, en residencias, en asilos, tenemos que hacer esta valoración cada 3 meses. Esa es la recomendación. ¿Y qué pasa si en el puntaje no salió 8 a 11? Hemos dicho que 8 a 11 es un paciente con riesgo. En este caso, vamos a dividir al paciente si teniendo riesgo no ha perdido peso, del paciente que teniendo riesgo ha perdido peso. Entonces, el paciente que no ha perdido peso, tiene riesgo, pero está con el peso habitual, entonces hay que hacer más control exhaustivo de su peso para evitar que en algún momento empiece a bajar y hacer reevaluaciones cada 3 meses.
En el caso de estando en riesgo, ha bajado de peso, ahí sí tenemos que hacer más intervenciones nutricionales, hay que enriquecer la dieta, hay que dar sugerencias, acá probablemente sí entre la interconsulta nutrición, hay que dejar en algunos casos suplementos, podemos ser módulos proteicos dependiendo del peso del paciente y de los exámenes laboratoriales que tengamos, porque como les dije, no toda es escala, hay que hacer siempre un control exhaustivo de peso, y hay que hacer otras evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, pedir exámenes, por ejemplo, cómo está la hemoglobina, cómo está la albúmina, cómo es el perfil lipídico, ya una evaluación más exhaustiva para saber por qué está perdiendo peso. Lógicamente que acá también tendré que evaluar clínicamente, por ejemplo, cómo está la salud oral. Entonces, si es que pierde peso, de repente es porque tiene una mala prótesis, porque es un edéntulo total, lo que hemos estado hablando antes. Y en el caso del paciente que tiene el puntaje más bajo de 0 a 7 puntos, es un paciente ya que está en el rango de la malnutrición. Entonces aquí sí, ya la intervención tiene que ser un nutricional en equipo, ya con suplementos nutricionales personalizados con la cantidad de calorías, proteínas que tiene que tener cada paciente. Y lógicamente tendremos que hacer enriquecimiento de dieta, control exhaustivo de peso igual que los casos anteriores y evaluaciones más exhaustivas. De repente el control va a ser mensual, de repente quincenal, para ver cómo tolera el suplemento y demás. Entonces acá, por eso que está en rojo. Muy bien, entonces con eso hemos terminado la evaluación clínica, considerando que síndromes geriátricos ya lo vamos a hacer en clases posteriores. Ahora vamos a vernos al segundo pilar, a eso que llamábamos la valoración funcional, el segundo pilar de nuestra valoración geriátrica. Entonces, en esta parte vamos a evaluar la capacidad que tiene el adulto mayor de manejarse de manera autónoma, o sea, sin ayuda de otras personas, para realizarse o para en su ámbito cotidiano, individual, social. Entonces, evalúa la capacidad de realizar algún tipo de actividades. Entonces, para esto se han dividido las actividades de vida diaria en tres: las actividades básicas de vida diaria, las actividades instrumentales de vida diaria y las actividades avanzadas de vida diaria. Y ahí están sus siglas, ¿ya? Entonces hay que familiarizarse, porque a veces en el examen yo solamente pongo ya las siglas: básico, instrumental y avanzado. ¿Qué son las actividades básicas de vida diaria? Son las tareas que la persona realiza diariamente para su autocuidado. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser asearse, bañarse, la continencia, alimentarse, ¿no? Eso es lo básico. ¿Qué son las actividades instrumentales de vida diaria? Son las tareas que la persona hace más allá de las básicas y donde interactúa con su propio medio para mantener su independencia. Por ejemplo, utilizar medios de transporte, lavar su ropa, asear su casa, cocinar, usar el teléfono, manejar su medicación, manejar su economía. Entonces son actividades un poquito más complejas. Y luego vienen las actividades avanzadas, aquellas que permiten al individuo su colaboración en actividades sociales, laborales, culturales, un ejercicio intenso. Por ejemplo, acá podría estar un paciente que se dedica a un deporte, ya pero en forma ya un poco más allá de lo habitual, ¿no? Más rutinario, de repente pertenece a una liga. Puede ser un paciente que, por ejemplo, es un taxista, es una persona, por ejemplo, un político, ¿no? Adulto mayor político, todavía tiene la actividad laboral, todavía está haciendo. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, adulto mayor y seguía escribiendo, ¿no? Literato. El propio Papa, los papas, ¿no? Hasta etapas muy adultas mayores siguen llevando a la iglesia, la economía, no sé. Entonces, presidentes, ¿no? Entonces, esas personas son más allá. Acá también tenemos ejemplo, por ejemplo, a veces llegan turistas, ¿no? Incluso hacen deportes de aventura y todo, ¿no? Y son adultos mayores. Entonces, a eso son las actividades avanzadas. Entonces, si se dan cuenta, más o menos va en ese orden de complejidad, ¿no? Así. Y el orden inverso es como vamos perdiendo cuando envejecemos. Entonces, lo primero que cuando envejecemos vamos perdiendo son esas actividades avanzadas, ¿no? Por ejemplo, uno se jubila, pues ya no trabaja. Entonces ya va perdiendo esa actividad avanzada. Luego, mantiene las actividades instrumentales cuando avanza por situaciones X, pueden ser por problemas físicos, mentales, pierde las actividades instrumentales y se queda con las básicas. Y en algún momento dado de la enfermedad puede incluso perder las actividades básicas y quedar un paciente con dependencia total incluso para las actividades básicas. Entonces el orden de pérdida es más o menos, por lo general, en este sentido. Muy bien, entonces, para evaluar las escalas, mejor dicho, para evaluar las actividades de vida diaria, se han elaborado algunas escalas.
Entonces, por ejemplo, para evaluar las actividades básicas de vida diaria, las que les dije de autocuidado, lo último que se pierde, tenemos la escala de Katz y la escala de Bartel. Las escalas están en la norma técnica del Ministerio de Salud que ha sido promulgada. No lo voy a tratar acá, sino en la siguiente diapositiva, los detalles. Ahora, si hablamos de actividades instrumentales, que hemos dicho ya que son un poquito más complejas, acá sí tenemos una sola escala, la escala del Lawton y Brody, que también está en la norma técnica. Y finalmente tenemos las actividades avanzadas de vida diaria. Acá, como son actividades más complejas, depende de los gustos, de la cultura, de los hábitos de la persona, entonces son muy subjetivas. Es difícil evaluar con una escala a todos, porque esto no es común, no es homogéneo. Se han intentado algunas como una escala del Lawton y Brody para actividades avanzadas, pero no ha tenido mucha acogida. Entonces yo siempre digo que las avanzadas tenemos que evaluarlas de manera subjetiva, conociendo a nuestro paciente. Hablemos de la primera. Ay, perdón, acá se me aclaró, no se me aclaró. Muy bien, hablemos del índice de Katz, ¿ya? El índice de Katz ha sido publicado, miren, ¿desde cuándo? 1963, ya tiene muchísimo tiempo en la revista JAMA. Y esta escala ha sido validada al idioma español, ha sido validada en muchos países de Latinoamérica, entonces ha entrado a la norma técnica. Entonces esta escala sí la tenemos que conocer. Entonces, vamos anotando, por favor, la delegada, que les dije que vamos a elaborar nuestro portafolio. La primera escala que entraría sería el NMA, la que hemos dicho de la parte nutricional, junto con ese cuadrito del índice de masa corporal. Segunda escala es esta, la escala de Katz. Entonces, la escala de Katz evalúa 6 actividades básicas de vida diaria, que están acá mencionadas. Bañarse, vestirse, usar el retrete, la movilidad, la continencia y la alimentación. Y aquí está definida si el paciente es dependiente o independiente. Entonces, se evalúa, se le pregunta las 6 actividades, se marca si es dependiente o independiente y de acuerdo a esto se clasifica de la siguiente forma. Se dice Katz A si el paciente es independiente en todas las actividades. En estas 6 actividades salió independiente. Katz B si el paciente es independiente, todas excepto en una. Por ejemplo, que lo primero que se pierde, en estas escalas las han puesto en este orden, porque más o menos es el orden en que uno va perdiendo estas actividades. Entonces, lo primero que pierden los adultos mayores es bañarse solo. Luego vestirse. No es absoluto, pero es más o menos lo que sucede. Generalmente lo último que se pierde es alimentarse por uno mismo. Entonces, así. Entonces, si tuviera un CATS B, es muy probable que esta actividad que se perdió sea el baño. Entonces, un paciente que le ayudan a bañarse, pero que todo lo demás hace independientemente, sería un paciente CATS B. Y así sucesivamente. CATS C, independiente en todas, excepto bañarse, y otra más. Por ejemplo, podría ser vestirse. Y así vamos avanzando hasta que es un paciente, por ejemplo, un CATS F, independiente, excepto en bañarse, vestirse, usar el retrete, movilidad y otra más. Y la que ya es dependiente total en las 6, o sea, le hacen todo, incluso hacerlo comer, que podría ser incluso la utilización de una sonda nasogástrica, es un paciente con CATS G, que es un paciente con dependencia en las 6 funciones básicas de vida diaria. ¿Ya? Entonces, el CATS catalogar para los pacientes en letra. En la norma técnica del MINSA le han dado otra interpretación. Eso lo vamos a revisar luego. Muy bien. Luego, el segundo punto es, permítame, ya, el índice de Bartel. Les había dicho que son 2, CATS y Bartel. Este es el Bartel. Este es un poquito, 2 años después, publicada en 1965, sin embargo sigue utilizándose, ha sido validada en muchos países de Latinoamérica, entonces también ha entrado a la norma técnica que tenemos en nuestro país. Entonces, en el caso de esta, ya les había dicho, también evalúa actividades básicas, pero por ejemplo lo ha dividido la continencia, por ejemplo, en micción y en deposición, por eso hay que más. ¿Qué otra cosa le ha agregado esta escala? Le ha agregado, por ejemplo, si el paciente camina 50 metros y si el paciente puede subir y bajar escaleras. ¿Ya? Entonces, les recuerdan que el CAS tiene 6 actividades básicas, el Bartel tiene 10 actividades básicas, porque está un poquito más subdividida. Ahora, en el Bartel, mejor dicho, en el CAS, recuerden que acá tenemos es dicotómico, independiente o dependiente, no hay situaciones intermedias. La diferencia con el Bartel
acá sí hay situaciones intermedias. Evaluamos, por ejemplo, comer. Si el paciente come independientemente, le pone 10 puntos. Si el paciente es dependiente, o sea, le hacen comer, 0. Pero hay una situación intermedia. Por ejemplo, si el paciente necesita que le corten la carne, le unten el pan y le pongan la mantequilla o algunas pequeñas ayudas, entonces le pone 5. O sea, si se dan cuenta, es una situación intermedia. En otra situación, por ejemplo, en usar el retrete, el baño. Independiente, si va al baño solo, o se utiliza la vacinilla, o la ayuda técnica que tenga, sin ensuciarse, 10 puntos. Si el paciente necesita una pequeña ayuda, por ejemplo, para quitarse, ponerse la ropa cuando entra al baño, pero se limpia solo, 5 puntos. Y es dependiente, pues si tiene que hacerle todo, ¿no? Ponerle la ropa, limpiarle y demás. Entonces, si se dan cuenta, esta escala es un poco más sensible a los cambios. No es dicotómica como la escala de CAS. Entonces, también está mencionada en la norma técnica de nuestro país. Y esta es la tercera escala. Ay, perdón. No sé por qué se desconfiguró. Ya. La escala de la incapacidad física de la Cruz Roja. Es una escala que no está en la norma técnica, pero me parece muy interesante porque es muy utilizada en la literatura. Todavía es desde 1972. En el caso de esta, también evalúa 6 actividades de vida diaria similar al CATS, pero acá no lo hace, como recuerdan ustedes, en letras, ¿no? Era CATS A, B, C, D. Ah, perdón, olvidé de mencionarles que una vez que hemos mencionado en el Bartel el puntaje, si todo es independiente y le ponemos el máximo puntaje, 100. Si el paciente es independiente. Pero si el paciente por ahí ha tenido algunos puntos menos, de 60 a 95 es dependencia leve, 40 a 55 dependencia moderada, 20 a 30 dependencia grave y menos de 20 dependencia total, ¿no? Entonces, es lo que se ponía en el ejemplo cuando hablábamos al inicio. Le decía, si yo te digo es un paciente que tiene 90 años, pero sin embargo es un paciente con Bartel 100, pues ya me imagino que es un paciente que a pesar de sus 90 años hace todas estas actividades de manera independiente. Y si yo digo es un paciente de 70 años que tiene un Bartel 20, entonces es un paciente que a pesar de que tiene 70, es un paciente con dependencia grave para hacer estas actividades de vida diaria, ¿no? Entonces, esa es la forma de catalogar. Entonces, el Bartel va de 0 a 100. Entonces, en numeral. Si hablamos de la escala de la incapacidad física de la Cruz Roja, esta dial también le pone en números, va del 0 al 5. Entonces ya está definido. Cuando decimos escala de la Cruz Roja 0, es un paciente que se vale totalmente por sí mismo y camina con normalidad. Es un paciente, por ejemplo, de 60, 65 años, que incluso trabaja. 1 ya realiza suficientemente las actividades de vida diaria, pero presenta algunas dificultades para realizar desplazamientos complicados. Por ejemplo, no puede viajar solo. De repente es el que necesita viajar de repente por vía aérea con una persona que lo acompañe, pero por lo demás es independiente. Otro movimiento complicado, por ejemplo, yo lo estuve revisando en en unas publicaciones, por ejemplo, la utilización de escaleras eléctricas. Entonces, si yo, por ejemplo, si el paciente sube muy bien escaleras mecánicas, se desenvuelve muy bien en todo, pero tiene dificultad para las eléctricas y busca el ascensor o la escalera, entonces no sería 0, sino sería 1. ¿Qué pasa si el paciente es escala de la Cruz Roja 2? Presenta dificultades para las actividades de vida diaria, necesita ayuda ocasional, camina con una ayuda, por ejemplo, un bastón o similar. Podría ser un bastón, una muleta, un bastón canadiense. Cuando ya tenemos bastón, 2. Decimos que es 3 cuando ya hay más dificultad para actividades de vida diaria, ya necesita más ayuda casi en todas. Y lo más importante, camina con mucha dificultad, ayudado al menos por una persona. O sea que no va a caminar como en el 2 siquiera con un bastón, sino ya necesita que una persona la lleve del brazo. Entonces ahí sería una persona llevándola del brazo, 3. ¿Qué pasa en el 4? Ya imposible de realizar actividades de vida diaria, camina ayudado por 2 personas. ¿Ya? O sea que una persona de un brazo no la podía ayudar, tendría que llevarla otra persona del otro brazo, o una persona llevarla de repente ayudada de los 2 brazos por delante o de los 2 brazos por detrás.
¿ya? Es más complicado. Y acá aparece otra situación ya más compleja, que es la incontinencia, que puede ser al principio ocasional, grado 4. ¿Qué pasa si es escala de la Cruz Roja 5? Es un paciente inmovilizado en cama o sillón, o sea que ya no puede ponerse de pie, necesita cuidados continuos de toda una persona, o sea, ya es dependiente total para actividades de vida diaria y la incontinencia ya se hace habitual, ¿no? Entonces ya puede ser un paciente con pañal, un paciente con sonda. Entonces van viendo cómo va subiendo el nivel de la incapacidad física. Muy bien. Esta es la cuarta escala, ¿ya? La escala de Lawton y Brody. Entonces habíamos dicho, hasta acá se dan cuenta que las 3 primeras escalas es todo para lo básico. Ahora vamos a ver la escala para las actividades instrumentales, esas actividades un poquito más complejas que estaban a la mitad de la de actividades de vida diaria. Esta escala también tiene buen tiempo, de 1969, y en esta escala evalúa las actividades instrumentales en 8 grupos, ¿ya? Entonces ahí tenemos usar el teléfono, o ya podría ser el celular, hacer compras en la tienda, en el mercado, supermercado, preparar su comida, cuidar la casa, o sea, limpiar, hacer, lavar, limpiar la mesa, de su cama, su habitación, lavar la ropa, utilizar medios de transporte fuera de casa, responsabilidades respecto a su medicación y manejo de sus asuntos económicos, ¿ya? En cada una de ellas hay un puntaje. Como verán, esta escala tiene un problema, digamos, cultural. Lo divide, le pone un puntaje para hombre y para mujer. A los hombres les considera solamente 5 actividades instrumentales, a la mujer 8. ¿Por qué? Sobre todo en nuestro medio es poco frecuente que los varones se dediquen a cocinar, a cuidar la casa y a lavar la ropa. Algunos sí, no es, hay excepciones, pero se ha visto que es más conveniente que estas 3 actividades no se evalúen en el adulto, en el varón, pero sí en la mujer, ¿ya? Por eso es que en mujer el punto de corte, el máximo puntaje es 8 y en varón el 5. Entonces yo evalúo, por ejemplo, le digo a la persona, ejemplo, utiliza teléfono por iniciativa propia, o sea, llama, recibe llamadas, te dice sí, 1. Pero si el paciente dice, por ejemplo, que es capaz de contestar solamente, pero no marca, todavía mantiene 1. Pero si ya no utiliza el teléfono porque no escucha, porque se olvida, no lo sé, 0. Vamos a otro punto. Por ejemplo, lavar ropa, que solamente se evalúa en mujer. Lava por sí solo toda su ropa, 1 punto. Si lava por sí solo pequeñas prendas, también le damos 1 punto. O sea, hasta pequeñas, a veces le lavan la ropa grande a otra persona, pero por ejemplo la ropa interior, las medias, las lava la persona, entonces le seguimos dando el punto. Y si todo el lavado, incluso de estas prendas pequeñas, la hace otra persona, 0. ¿Ya? Entonces hay que considerar que en cada capítulo solamente marcamos una, ¿ya? No marcamos 2, sino una sola vez. Importante, por ejemplo, la medicación. Si es capaz de tomar su medicación a la hora, a la dosis correcta, o sea, se encarga de su medicación, 1. Pero si toma su medicación, si la dosis, o sea, la pastilla se la prepara otra persona, en un pastillero, por ejemplo, ya sería 0, no sería independiente. Y bueno, lógicamente, si incluso le dan y no es capaz ni siquiera de administrarse, pues es 0. Muy bien. Entonces, una vez que marcamos, por ejemplo, si así hombre marcó en esta línea, cuántos puntos, y acá en la mujer cuántos puntos, tenemos la interpretación en este cuadro, donde en hombre autónomo es 5 puntos y en mujer 8 puntos por esta situación que les he mencionado. Entonces, allí puedo tener que este paciente puede ser, por ejemplo, paciente dependiente leve en actividades instrumentales de vida diaria si tiene el puntaje, por ejemplo, de 6, ¿ya? Entonces, cuando hagamos los ejercicios, porque cuando empecemos a hacer los ejercicios la siguiente o la subsiguiente semana, vamos a ver que esto nos va a permitir hacer un diagnóstico doble. Cuando yo les pida hacer evaluación funcional, siempre les voy a pedir que hagan evaluación de actividades básicas y de actividades instrumentales. Por ejemplo, este paciente puede ser dependiente total en actividades instrumentales, ¿no? Según esta escala, pero ser dependiente leve en actividades básicas de vida diaria. O sea, siempre hay que dividirlas en las 2 formas. Muy bien, con eso terminamos la evaluación funcional. Ahora vamos a evaluar la parte mental.
Cuando evaluamos el tercer pilar, que es la evaluación mental, vamos a dividirla en dos partes, la esfera cognitiva y la esfera afectiva. Evaluamos primero la esfera cognitiva. ¿Qué buscamos al evaluar la esfera cognitiva? Evaluamos básicamente ver si el paciente tiene algún grado de deterioro cognitivo y si finalmente tiene demencia. ¿En quiénes tenemos que tener más énfasis? En quienes sí o sí, no se nos puede escapar esta área. Por ejemplo, en pacientes hipertensos y diabéticos, ¿ya? En enfermedades crónicas. En situaciones psicológicas, por ejemplo, en pacientes que han tenido capacidad lectora disminuida, un nivel intelectual que ha disminuido lógicamente respecto a la infancia, un escaso potencial de aprendizaje, es un paciente que ya tiene más quejas de memoria, ¿ya? Algunas condicionantes sociodemográficas, por ejemplo, cuanto más mayor es el paciente, tenemos que hacer la evaluación, en los cuales los que pueden tener también niveles socioeconómicos pobres, nivel educativo bajo, cuando están muy aislados en su domicilio, o sea, poca participación social, los que no tienen actividades de ocio o tienen poca o nula actividad física, de ellos también tenemos que hacer una evaluación cognitiva. Para esto también utilizamos escalas. Entonces ya hemos mencionado, tenemos una escala para nutricional, 3 escalas para actividad básica, una para la instrumental, que deben estar ya en nuestro portafolio. Muy bien. Ahora, las escalas para valoración cognitiva van a depender del nivel educacional del adulto mayor. Entonces, lógicamente, un paciente que no tiene nivel de instrucción, que no sabe leer y escribir, no le voy a hacer una escala en la cual tenga que leer, que tenga que dibujar, que tengas que escribir, ¿no? Entonces, hay que hacer selección. Entonces, ante esto, una de las cosas que sí tiene un déficit de esta norma técnica que ha salido del MINSA es que la primera escala que menciona es una escala en la cual el paciente por lo menos tiene que tener un grado de instrucción. Entonces, no hay para una escala de pacientes que no tienen nivel de instrucción. Entonces, es uno de los déficits. Probablemente esto va a ir modificándose, pero por ahora no. Entonces, esta es una propuesta que yo utilizo y que siempre la menciono en pacientes que no tienen nivel de instrucción. El test de ISACS, ¿no? Es para niveles bajos y que no tienen déficit sensorial. Entonces, se le pide al paciente que durante un minuto mencione palabras en 4 categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le dice colores, entonces se le da el tiempo, un punto por cada ítem correcto, y es a partir de 10 ítems, ¿no? Entonces, a ver, empezamos. Le pongo un cronómetro y ya, dígame todos los colores que pueda. Entonces pongo el cronómetro y empieza a hablar, entonces voy poniendo el punto a los colores que diga. Si repite, no considero el punto, lógicamente, y para. Segunda evaluación, animales. Dígame todos los animales durante un minuto. Igual, vamos puntuando, punto a los puntos que tienen. Contabilizamos. Frutas, ciudades, lo mismo. Finalmente hacemos por ejemplo, me dijo solamente 5 colores, me dijo de repente 2 animales, me dijo 5 frutas, voy sumando. Entonces pongo la puntuación y la puntuación, lógicamente, el máximo sería pues 40 puntos, porque es 10 en cada ítem, ¿no? El puntaje máximo que le podemos asignar. Entonces decimos que el paciente, si tiene menos o menor o igual de 27, podríamos sospechar de un deterioro cognitivo. Entonces, para eso es esta escala. En el caso de que tenemos ya un nivel un poquito mayor, entonces podemos utilizar la primera escala. No se olviden que esta escala entra a nuestro portafolio. La primera escala que menciona la norma técnica de nuestro país es justamente esta escala, la escala de Pfeiffer, ¿ya? Una escala bastante antigua, española, en 1975, es bastante breve, sencilla. Yo creo que en 3 a 5 minutos ya la hemos hecho. Entonces, los que van a tener la primera rotación, todas estas escalitas ya las deben tener en su portafolio, porque les voy a pedir que algunos pacientes las evalúen, ¿ya? Entonces, tiene algunas áreas, como las que están mencionadas acá. La escala, mire, son 10 preguntas sencillas. Acá lo que vamos a puntuar son los errores que tenga el paciente. Le preguntamos sobre la fecha, nos tiene que decir día, mes y año para darle el punto. ¿Qué día de la semana estamos? Día de martes, miércoles, no sé, pone ahí. Le podemos dar 2 alternativas, o dice su número de celular o de teléfono, o dice su dirección, ¿ya? Allí. ¿Dónde nos encontramos? Podemos decirnos en un consultorio, puede ser en el hospital, o sea, donde se está haciendo la evaluación. ¿Qué edad tiene? ¿Cuándo nació? La fecha nos tiene que decir con día, mes y año. ¿Quién es el presidente del Perú? Yo les digo, porque no le pongo del gobierno. ¿Quién es el presidente actual del Perú? Ahí me dicen. ¿Quién era el anterior presidente a él? Lo ponen, si es que nos dice,
Bueno, no le consideramos error. Acá contabilizamos, como dije, errores. ¿Cuál es el primer apellido de su madre? ¿Ya? Y ahora le pedimos que reste de 3 en 3 desde 20. Cualquier error hace que la respuesta sea errónea. Entonces va bajando de 3 en 3 desde 20. Entonces contabilizamos cuántos errores ha tenido en estas 10 preguntas y de acuerdo a eso vamos a catalogar al paciente como entre 0 y 2, paciente normal, o sea, no tiene errores o hasta 2 errores, normal, 3 a 4, de deterioro cognitivo leve, 5 a 7, de deterioro cognitivo moderado, más de 8 errores, el deterioro cognitivo ya sea severo o grave. ¿Ya? Se permite un error adicional si el nivel educativo es bajo, o un error menos si tiene estudios superiores. Entonces, nos permite eso. Esta escala entra a nuestro portafolio y es la primera escala que nos piden hacer en la norma técnica del MINSA. Tenemos la siguiente escala. Esta ustedes la conocerán. Es el Mini-Mental de Folstein, ¿no? Entonces, seguramente que en psiquiatría han hecho. Entonces, también tiene buen tiempo, validada desde 1975. Requiere un poquito más de tiempo que la anterior. Se utiliza para screening de deterioro cognitivo ya un poco más moderado. Explora diferentes áreas que están mencionadas acá. Entonces, veamos, por ejemplo, la orientación. Se le pide qué año estamos, la fecha, día, mes, ¿ya? Entonces, de acuerdo a que nos diga, está el año, la estación, la fecha, el día y el mes, son los 5, se le ponen los 5 puntos si es que lo hace correctamente. Si, por ejemplo, me dice solamente el día y el mes, pero no el año ni la estación, entonces ponemos solamente los 2 puntos acá. Segunda parte de orientación, ¿dónde nos encontramos? Acá sí le tenemos que preguntar si estamos en el hospital, en qué piso está, en qué ciudad nos encontramos, en qué país y en qué estado. Yo siempre pregunto, ¿dónde estamos? Me dice el hospital, ¿en qué piso, por ejemplo? ¿En qué distrito? ¿En qué departamento? ¿Y en qué país? Entonces, con esos son los 5 puntos. Muy bien. Luego se pasa a la memoria inmediata. Acá le decimos al paciente que mencione 3 palabras. Se parece al modelo ICOPE que hemos mencionado en la primera clase. ¿Ya? Entonces, se dice tres palabras, ¿no? Puede ser las palabras que queramos. En este modo nos está pidiendo esas 3 palabras. Si las repite inmediatamente después de nosotros, le damos los 3 puntos. Luego, y le indicamos que se las vamos a volver a repetir más luego y que tiene que memorizarlas. Luego pasamos a la atención y cálculo. Acá le pedimos que el paciente reste de 100, 7 a partir de 100. 5 consecutivas, hasta 65. ¿Ya? Entonces se le pide, en el caso que el paciente no pueda o veamos que de repente no maneja números, podemos tener una alternativa que es la otra forma, que es deletrear la palabra mundo al revés. ¿Ya? Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos, no las dos, una de ellas. Entonces, mundo tiene 5 letras, cada letra equivale a un punto, ahí está, o la resta de las 5 veces también los 5 puntos. Una vez que hemos terminado eso, le pedimos al paciente que repita las 3 palabras de la pregunta anterior. Entonces, 3 puntos si repite 3, 2 si repite 2 o 1 si repite solamente una pregunta. Luego vamos al lenguaje y construcción. Le mostramos un lápiz y le decimos, ¿qué es esto? Si dice lápiz, punto. Le mostramos un reloj. Si dice que es un reloj, punto, 2 puntos, ¿ya? Y luego se le pide que repita una frase. Entonces, acá cada versión tiene diferentes frases. Acá hay otras que dicen ni sí, ni no, ni pero. Hay otras que dicen 3 tristes tigres. Así, entonces hay una que dice la mazamorra tiene duraznos sin guindones, es una versión colombiana, entonces cada una, entonces ahí. Si repite un punto. Luego hay una actividad de construcción que se le dice que realice. Por ejemplo, se dice, a ver, tome el papel con la mano derecha, primera, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Entonces, cada una de estas actividades le da el puntaje. O sea, no debemos repetir, le decimos las tres oraciones y luego tiene que hacerlo recordando. Si se recuerda las 3 acciones, se le da el puntaje de 3. A veces pasa que dobla y luego dice, ¿dónde me dijo que lo ponga? Entonces ya ahí sería 2 puntos nada más. Luego se les pida que lea y ejecute la frase que se le está indicando. Generalmente uno ya tiene preparado la frase que dice cierre los ojos. Acá sí tenemos que tener cuidado a la indicación. Tenemos que decirle que el paciente tiene que leer y ejecutar. No puede hablar, porque eso ya estaría evaluando otra área del lenguaje. Entonces, si es que el paciente lee con la vista, yo les digo así, sin hablar, y cierra los ojos, le ponemos el punto. Luego se le pide que escriba una frase
con sujeto y predicado. En realidad no sería una frase, sería una oración, pero bueno. Y un punto si lo hace. Finalmente se le pide que copie la figura esta, entonces que son dos pentágonos que se cruzan y forman un cuadrilátero. Si lo hace así, entonces sumamos esto, el puntaje máximo es 30 puntos. Entonces, si el paciente obtiene 27 y 30 puntos, está normal, no hay deterioro cognitivo. Si el paciente tiene entre 25 y 27, es dudoso. Pudiera existir deterioro cognitivo y hay que hacer otras pruebas para confirmar. Si el paciente tiene entre 24 y 10 puntos, existe deterioro cognitivo leve a moderado. Si es de 9 a 6, el deterioro cognitivo es moderado a severo. Y menos de 6 puntos, el deterioro cognitivo es muy severo. Esta sería la otra escala que entraría también a nuestro portafolio. Esta escala también está en la norma técnica de nuestro país, entonces tenemos que conocerla. Muy bien, entonces frente a eso, cuando hablamos de esta escala, que es el Mini-Mental, tenemos algunos problemas de sesgo. Entonces, si la misma escala lo dice, screening para deterioro cognitivo moderado. ¿Qué pasa con el que tiene un deterioro leve, muy sutil? Muchas veces logra pasar la prueba, incluso tener 29, 30 puntos. Sin embargo, el desempeño laboral de actividades de vida diaria nos implica que está habiendo algún problema cognitivo respecto a su situación previa, meses anteriores o en años anteriores. Entonces, cuando pasa eso y hay duda de que el paciente pudiera ser muy leve o es un paciente con un nivel de instrucción muy superior, los niveles de instrucción muy superior acá, a veces esto lo hacen fácilmente. Entonces, en estos casos podemos utilizar una escala un poquito más profunda, que es la evaluación cognitiva de Montreal, MOCA. Esta sí es una escala ya mucho más moderna, 2005, es un poquito más amplia, dura un poco más. Si bien la otra podemos hacerlo en menos de 10 minutos, esta ya utilizamos 10 a 12 minutos. Y esta sí es para evaluación de deterioro cognitivo leve. O sea, esos pacientes que recién están empezando muy sutilmente o aquellos que tienen un nivel de instrucción bastante superior. Evalúa varias áreas que están mencionadas ahí y el punto de corte es 26. Miren que se parece un poco a la anterior. Acá se le pide al paciente que vaya uniendo estos círculos, alternando letras y números en forma ascendente. Entonces se le da el ejemplo, 1A, luego sería el 2, le tocaría la letra B, luego el número 3, luego le da la C y así sucesivamente hasta terminar en la E. Si logra hacer esto, se le considera el punto. Luego se le pide que copie este cubo, que lo puede hacer en esta parte, puede ser en otra hoja aparte, pero igual, si copia como está el cubo, se le pone el puntaje. El otro punto es dibujar un reloj, ¿ya? Entonces ahí se le pide, yo generalmente no lo hago en la hoja, es muy pequeño el espacio, lo hago en la parte posterior, entonces se le pide que dibuje desde la esfera del reloj, entonces dibuja su círculo, se le pide que le ponga los números al reloj, los tiene que hacer en los lugares donde corresponden los números, y luego se le pide que marque las manecillas que indiquen que son las 11 y 10. Entonces, si hace el contorno bien, un punto, si hace los números bien, un punto, y si hace las agujas bien, un punto. Entonces, si como verán, acá estarían 5 puntos si lo hizo bien. Entonces, 5 de 5. Puede ser 2 de 5, 3 de 5, lo que haya obtenido. Y esto es lo que les mencionaba antes. La otra parte es la identificación de estos animales. Entonces, como le dije, esta escala es válida a nivel Europa, entonces son animales europeos, hay por ahí un africano, entonces esto se está tratando de validar. El Instituto de Geriatría y Gerontología del Hospital Cayetano Heredia está tratando de validar una donde hay un auquénido, un cerdo y creo que una oveja o una vaca. Entonces esperemos que en algún tiempo de estos tengamos la novedad de que se ha validado la escala. Por el momento utilizamos una escala validada que es esta. Algunos lo reconocen, algunos no. Bueno, entonces le ponemos el punto si es que reconoce los 3 animales, 3 de 3. Luego pasamos a memoria. En memoria es parecido a lo que habíamos hablado en el Mini-Mental. Les habíamos dicho que recuerde 3 palabras. Como esta es un poquito más sensible y más profunda, utilizamos 5 palabras. Aquí están las 5 palabras. Rostro, C de iglesia, clavel y rojo. Le decimos y le pedimos que repita. Acá le damos hasta 2 intentos, ¿no? Podemos repetirle una vez más y vamos marcando cuáles son las que se recuerdan en el primer o en el segundo intento. Acá no puntuamos todavía, solamente logramos que el paciente almacene esta información, entonces porque se le pide que al final de la prueba se le va a preguntar nuevamente, entonces tiene que guardar la información. Luego pasamos a la atención, acá utilizamos números, se le pide que repita los 5 números en ese mismo orden, si lo hace así le ponen el punto, luego se le pide que
3 números, los repita, pero en el orden inverso al que se le ha dado. Si es así, se le pone el punto, 2 de 2. Luego se le pide que golpee la mesa cada vez que escuche la letra A. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos con una cadencia de una letra por segundo más o menos, repitiendo toda esta secuencia, y vemos que cada vez que diga A, el paciente tiene que golpear la mesa. Entonces, se le da el punto, o, bueno, se le pone el puntaje 1, pero si hay más de 2 o 3 errores, no se considera. Luego hay la pregunta parecida a la que habíamos mencionado antes. Restar de 7 en 7 pensando en 100. Entonces vamos, ahí están, hasta el 65. Entonces vamos marcando lo que hace correcto. Si, por ejemplo, logra el primero, logra el segundo, pero el tercero ya no logró hacer, paramos ahí y solamente ponemos el puntaje que corresponde a los primeros 2 errores. Luego va el lenguaje. En el lenguaje le pedimos que repita unas oraciones, ¿no? Entonces son 2 oraciones largas. Si las repite tal cual están, sin modificar las palabras, se le pone los 2 puntos. Luego se le pide que en 1 minuto, parecida a la prueba de Isaac, en 1 minuto diga todas las palabras con letra P. Entonces se le pone el cronómetro y empieza a hablar. Entonces no se permite inventar palabras, no se permite repetir. Entonces si logra más de 11 palabras, entonces se le pone el punto. Luego se hace la abstracción, se le indica que va a tener que dar con una palabra la similitud entre 2 palabras que le vamos a decir. Por ejemplo, decimos entre naranja y manzana, ¿qué sería? Entonces, si te dice fruta, es el punto, ¿no? Es un ejemplo. Luego se le da la alternativa, tren, bicicleta. Entonces, la respuesta lógica sería transporte, movilidad, ¿no? Son palabras que pueden ser alternativas. Y en el caso de reloj y regla, puede darse alternativas de la similitud que puede ser medición, puede ser generalmente es medición, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando hay algunos pacientes que me dicen R, o sea, los dos empiezan con R, esa no, ¿ya? Esa no. Entonces se le ponen los 2 puntos. Luego, aquí sí es el recuerdo diferido. ¿Recuerdan las 5 palabras que se le había mencionado? Acá le pedimos que repita las 5, ¿cuáles son? Vamos marcando las que sí y dejamos las que no las logra repetir. Entonces, si repitió las 5, recordó las 5, le ponemos 5 de 5. 4 de 5 si fueron 4 y así sucesivamente. Para ver si algunas formas, ¿no? Ayudas. Por ejemplo, darle al paciente algunas pistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una flor. Entonces me dice, clavel. O sea, con esa pequeña ayuda logró recuperar. Entonces podemos marcar. Si, por ejemplo, le digo, es un material, es un color, y me dice rojo, entonces permitió recordar con esta pista, entonces marco. Pero lógicamente esta parte celeste o sombreada no tiene puntaje. Solamente es para permitirnos ver si con ayudas podríamos lograr que recupere o que evoque la palabra. Otra alternativa puede ser también en la segunda en línea, darle alternativas. Yo le puedo decir, a ver, le voy a dar 3 palabras, dígame cuál de las 3 es. Le puedo decir rosa, clavel, margarita. Entonces ahí sí recuerdo. Entonces es otra forma también de poder lograr el recuerdo. Pero estas 2 alternativas sombreadas no valen para el puntaje. Y lo último, final, la orientación en tiempo y espacio, diciendo el día, mes, año, día de la semana, el lugar donde se está, y se le ponen los 6 puntos. Sumamos, es 30 el puntaje máximo, el punto de corte, como les había dicho, es 26. Cuando el paciente tiene más o igual de 26, el paciente ha superado la prueba. Perdón, pero si no es así, probablemente sí tiene ya un deterioro cognitivo que amerita hacer más evaluaciones. Esta escala no está en la norma técnica. En la norma técnica solamente está el Pfeiffer y el Mini-Mental que hemos mencionado en las 2 diapositivas anteriores. Entonces, esta escala es muy interesante, es muy bonita. Parece difícil, cuando uno ya la va haciendo habitualmente, pues lo utiliza más, incluso yo utilizo a veces 7, 8 minutos para hacerla, depende también del paciente. Entonces, esta también entra a nuestra escala, a nuestro portafolio de escalas. Bien, ahora habíamos dicho que en la parte mental evaluamos la esfera cognitiva, buscando deterioro cognitivo y demencia, y ahora nos vamos a la escala, a la parte afectiva. En esta parte evaluamos el estado de ánimo, buscando depresión y ansiedad. Entonces, ¿a quiénes evaluamos? A pacientes que tienen ya quejas del estado de ánimo, los que están con la habilidad emocional, síntomas como alergia, hipoergia, anedonia, trastornos del apetito, del sueño, signos de ansiedad, ideación de muerte,
en adulto mayor, irritabilidad, cambios de humor, aplanamiento de humor, ideación suicida, ideas de muerte, tentativas de suicidio. Y aquellos pacientes que tienen múltiples quejas somáticas, han pasado por múltiples consultorios y aún así no se ha llegado a un diagnóstico que podría estar abarcando a la esfera cognitiva. ¿Qué factores de riesgo hay en depresión? Pacientes que ya han tenido historial de depresión en etapas anteriores de su vida, aquellos que tienen múltiples enfermedades con síntomas complejos, inexplicables, y los pacientes que tienen dolor crónico desarrollan o están muy asociados a ánimo depresivo, los que están pasando consultas reiterativas por diferentes especialistas y nadie les encuentra lo que tienen, aquellos que han pasado acontecimientos vitales que les han desencadenado el fallecimiento del cónyuge, del hijo, a problemas económicos, los han estafado, yo tengo pacientes que les han robado y esto les ha desencadenado. En la relación con los familiares, a veces gente que no se habla muchos años, entonces eso puede desencadenar. La enfermedad aguda también, la dependencia brusca también, la hospitalización, la institucionalización, es decir, que pase del domicilio a una residencia o una casa de reposo. Entonces, para esto, la valoración geriátrica nos plantea la valoración geriátrica mediante la escala de Jesabach, ¿ya? La escala de Jesabach es una escala de depresión netamente geriátrica, no es para gente más joven. Entonces, esta escala, la escala original, la que se validó primero, fue una escala de 30 ítems, era bastante tediosa, bastante larga. Ya luego se ideó una escala de 15 ítems, que es la que está acá a la derecha, y posteriormente se han hecho nuevas versiones donde hay un GDS, por ejemplo, de 5 preguntas, de 4 preguntas, donde se mantienen. En realidad, todas se basan en las 30 preguntas iniciales, solamente que se ha ido quedando con las que tienen más sensibilidad, sobre todo. Entonces, incluso hay con una sola pregunta, que es la número 3, dice que podríamos determinar si el paciente está con depresión o no. Entonces, ciertamente algunas están validadas, otras no. Particularmente me gusta la escala, por ejemplo, de 15 ítems porque me permite conocer más al paciente, uno va preguntando más y van aflorando más síntomas, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es una situación personal. La escala que está presente en la norma técnica del MINSA, es la escala de 4 ítems, ¿ya? Es esta, la de acá, que evalúa las preguntas 3, 4, 5 y 8, ¿ya? En esta de 15 ítems, que es la que les he presentado acá, entonces yo pregunto al paciente, le anticipo, le voy a hacer algunas preguntas para ver cómo está su estado de ánimo. En estas preguntas, la respuesta es solamente sí o no. No es necesario hacer comentarios, solamente sí o no. Lo que más se adecue a su situación actual. Entonces yo le pregunto, en general, ¿está satisfecho con su vida? Y ahí me responderá sí o no. Y así vamos preguntando todas, hasta la última, que es, ¿piensa que la mayoría de personas están en mejor situación que usted? ¿Sí o no? Entonces, y aquí están los puntajes, a cuál se le da, que sí o no, le da el puntaje, ¿ya? Entonces, para la versión de 15, que es, por ejemplo, la que yo utilizo en salud, de 0 a 5 puntos, normal. 6 a 9, probable depresión. Más de 10, la depresión ya está establecida y habría que evaluar ya con otros criterios, por ejemplo, de la DSM-5. ¿Y cuál de estas versiones está en la norma técnica? Está la de 4 ítems. ¿Por qué? Porque hace ya un tiempo, todavía miren, ya 20 años, ¿no? Miren qué rápido pasa el tiempo. El Instituto de Geriatría y Gerontología del Hospital Cayetano Heredia validó la escala de 4 ítems, ¿ya? En este artículo, y que concluyó que esta escala con 4 preguntas nada más tuvo una alta sensibilidad y valor predictivo negativo, por lo que sería una herramienta útil en el screening de depresión en el adulto mayor y significaría una marcada optimización en el tiempo en la atención del paciente, ¿ya? Entonces ellos han validado la de 4 ítems. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud en la norma técnica que tenemos? Ha colocado esta versión. Entonces, en nuestro portafolio yo les sugiero poner la de 15 ítems y marcar las preguntas de la de 4 ítems o poner también la escala de 4 ítems para que ustedes puedan tener acceso a ambas. Muy bien. Ya casi para terminar, vamos a ver la parte social. En la parte social, acá sí yo les digo que es un poco subjetivo, porque acá evaluamos la situación familiar
la situación económica, la situación con el cuidado del paciente. Y muchas de estas cosas la vemos desde que el paciente entra, ¿no? Yo veo si el paciente viene, por ejemplo, en buenas condiciones de higiene, viene acompañado, viene solo, viene con un cuidador, viene con un familiar. Entonces, desde que ingresa el paciente, desde que hablamos con él, ya podemos ver la parte social, entonces bastante subjetiva. Identifica situaciones socioeconómicas, ambientales, capaces de condicionar la evolución clínica y funcional del adulto mayor, nos permite planificar. Entonces, la escala que está validada para nuestro país y que está en la norma técnica es la escala sociofamiliar de Gijón, que es esta versión. ¿Ya? Entonces acá se le pregunta 5 situaciones y se pone una sola en cada una, ¿no? Por ejemplo, la situación familiar, si vive con un familiar que no tiene dependencia física o psíquica, un punto, frente a que de repente el paciente vive solo, ¿ya? O carece de hijos, o que estos hijos viven lejos, hay pacientes que viven solos y los hijos en el extranjero, ¿no? Ahí podría ser 5. Situación económica, acá sí tenemos que ser muy sutiles respecto a preguntar, por ejemplo, cuántos son los ingresos, si es que de repente es un salario mínimo y medio, menos de un salario mínimo, entonces ahí se van puntuando. Cómo es la situación de la vivienda, si la vivienda es adecuada a las necesidades del paciente, si tiene barreras arquitectónicas, por ejemplo, si tiene servicios básicos, si tiene peldaños, si tiene escaleras, entonces de acuerdo a eso se va colocando. La relación social, si tiene relación con familiares, con vecinos, si vive solo, aislado, si tiene participación social, se va colocando. Si hay red de apoyo, si requiere, por ejemplo, si tiene seguro, si no tiene seguro, si requiere voluntariado, eso quizás en nuestro país, ¿no? Quizás en otras realidades, pero ahí tenemos la alternativa. Colocamos el puntaje y de acuerdo, si el puntaje nos sale de 5 a 9 puntos, el paciente tiene una buena condición social, familiar, sin riesgo. Si el paciente tiene 10 a 14, existe riesgo social. Y si el paciente tiene más de 15 puntos, ya hay un problema social que amerita una intervención, de repente con una asistenta social, de repente una visita domiciliaria, de repente se puede plantear una reunión familiar, entonces ya son situaciones mucho más profundas. Muy bien. Dentro de la valoración social, también, si se dan cuenta, mucho hablo yo de cuidador, de familiar. Es importante porque esta persona es como yo les digo a todos, es como nuestros ojos, nuestras manos en casa. Es nuestro informador. Entonces es importante que esta persona que se encarga del cuidado esté en buenas condiciones de salud. Muchas veces tengo pacientes cuyo cuidador principal trabaja 24/7, está todos los días, día y noche cuidando. A veces generalmente puede ser la hija menor que no estudió, que dejó de trabajar por cuidar a los padres. A veces es la hija que enviudó y que por cuidar a los padres, pues le dicen ya te vas a quedar con la casa, pues y ese es su pago, algo así, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, son las características que presentamos de los cuidadores. Entonces tenemos que tener cuidado con este cuidador, porque si el cuidador enferma, ¿quién cuida a nuestro paciente? Entonces, también dentro de la evaluación geriátrica integral evaluamos al cuidador. En algunos casos, no en todos, dependiendo de las situaciones. Entonces, para esto se ha ideado una escala que es la escala de Sarit. La escala de Sarit o la escala de sobrecarga del cuidador evalúa la salud mental, social y física del cuidador. Incluso detectamos trastornos ansiosos depresivos, aislamiento, la salud física, ¿no? Entonces, estas son las preguntas de la escala de Sarit. Entonces, lógicamente, la escala de Sarit también tiene versiones. Acá tenemos con todos los ítems, que es la versión de estos 22 puntos. Hay una escala que tiene que evaluar solamente 7 ítems. Siempre tenemos esa tendencia, ¿no? A simplificar las cosas. Entonces, las que están sombreadas es la versión más corta. Y ahí están los puntos de corte. Si tenemos, por ejemplo, allá, y es una de alternativa. Entonces, por ejemplo, piensa que su familiar pide más ayuda de la que realmente necesita. Entonces, acá se le pone nunca, rara vez, algunas veces, varias veces, casi siempre. Entonces, se le va poniendo el puntaje de 1, 2, 3, 4 y 5, es en esa modalidad. Entonces uno va colocando allí, finalmente hace su puntaje total, y lógicamente es bastante más extensa. Entonces acá, si hacemos la versión original, entonces decimos que
problemas de acuerdo a cada área, listamos las intervenciones con un plan y listamos objetivos y luego hacemos una reevaluación periódica de nuestra intervención con una nueva valoración geriátrica. Entonces, valoración geriátrica, listamos problemas, hacemos un plan y hacemos reevaluaciones periódicas. Y este plan, que lo vamos a ir viendo periódicamente, puede ser actividad física, pueden ser intervenciones nutricionales, intervenciones incluso psicosociales. Muy bien, chicos. Ahora lo que correspondería es hacer un poco de lo que es la norma técnica para ver que esto de valoración geriátrica cómo está aplicada en nuestro país. Entonces, ya siendo las 4, vamos a dejar ahí hasta la siguiente clase. Entonces, estamos quedando que el día viernes completamos lo que se pueda hasta donde avancemos con los grupos. Traten de traer rápido, vengan temprano para hacerlo y tratemos de avanzar. Entonces, terminaríamos entre el día viernes y miércoles todas las exposiciones. Ahora me estoy percatando que el próximo viernes es 1 de mayo, me parece. O sea que feriado. Ay, ojalá que podamos avanzar. Pero yo creo que sí. Muy bien, si no hubiera alguna pregunta, por favor. Entendí es que todos los test que mencionó en esta clase, portafolio, ¿verdad? Así es. Cuando empiece a rotar el primer grupo, ya tiene que tener todo su portafolio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo un paciente en la consulta y yo le digo a uno de ustedes, a ver, no sé, Salet, aplícale el test de Pfeiffer a la señora. Entonces tú sacas tu portafolio y le haces las 10 preguntas y nosotros ponemos en la historia cuánto ha sido el resultado. O le digo a otra persona, ¿sabes qué? ¿Cuánto sería su escala de, no sé, de Bartel? O su escala de SAT, de CATS, ¿no? Entonces, no quiero que se alarmen respecto a que tener que memorizar las escalas, ¿ya? Por eso es que van a tener su portafolio. Lo único que para el examen sí que van a tener que memorizar son las interpretaciones, nada más, Está bien, doctora. ¿ya? Muy bien, entonces ya les he ido